Era diciembre en el norte de Inglaterra. El aire helado cortaba la piel como cuchilla y las ramas desnudas de los árboles crujían bajo el peso de la noche. En un pequeño pueblo de Cheshire, las luces navideñas parpadeaban como si intentaran disipar el silencio gélido de algo que se estaba gestando en las sombras. Alex Roda, de apenas 15 años de edad, era un adolescente carismático, abierto, con una sonrisa que desarmaba prejuicios y una valentía que muchos adultos no habrían tenido. Era abiertamente gay, algo que aún cuesta en comunidades rurales como la suya. Había conocido a un joven de 18 años llamado Matthew Mason, con quien mantenía una relación secreta llena de contradicciones, deseo, miedo, chantaje y rechazo. Lo que Alex no sabía, lo que nadie sospechaba, era que esa historia terminaría escrita en sangre en un bosque solitario con 15 golpes brutales de una llave inglesa. Su cuerpo sería hallado a la intemperie como si el asesino hubiera querido dejarlo allí, entre el barro y las hojas muertas, como parte de un castigo ancestral. Había confiado en la persona equivocada y lo pagó con su vida. Pero este detalle sería aún más escalofriante porque esto solo sería el inicio de un terrible crimen. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo especial a Erika Montalban, que me escribió gracias. A ti por apoyarme y estar aquí en la comunidad, realmente lo aprecio bastante. Te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Elizabeth Olguea Lucero, que me escribió: hola Tess, me encantan tus videos, en especial el que presentaste de Ana María. Como chilena que soy, madre y mujer, todos hemos sentido el terrible hallazgo que ha tenido este caso. Te doy las gracias por las bellas palabras y créeme que lo que has dicho es el sentir de todo un país. Gracias. A ti muchísimas gracias por escuchar esa investigación, realmente me llena el alma. Para eso se trata finalmente, de generar conciencia, y gracias por escuchar las reflexiones. Te envío un fuerte abrazo y deseo que estés muy bien y que tu familia también se encuentre muy bien. Lisa y Adam Roda vivían en un pequeño apartamento de Pigmore en Inglaterra a principios de los 2000. Este pueblo era realmente pequeño, para la época debía contar con alrededor de 500 habitantes, de modo que todas las personas que vivían allí se distinguían unas con otras y el trato entre todos ellos era bastante cercano. Producto del amor entre esta pareja, tuvieron un hijo a quien llamaron Alex. El joven fue mimado y querido por sus padres, quienes se dedicaron de lleno a su cuidado e intentaron que nunca le faltara nada a lo largo de su vida. Todos los cuidados que pusieron en su crianza dieron pues sus frutos debidos, pues Alex era un chico verdaderamente querido por las personas que se relacionaban con él. En el colegio se llevaba muy bien con todo el mundo y en su pequeño pueblo las personas lo distinguían y lo respetaban profundamente. Estudiaba en la escuela secundaria Holmes Chapel ubicada en Cheshire, por lo que diariamente el joven se tenía que desplazar una distancia considerable para asistir a su escuela. Al margen de esto, la escuela no le representaba ningún problema. Alex era bastante popular en su escuela y las personas lo querían muchísimo por su carisma y por la forma que tenía de relacionarse con todo el mundo. Había algo en él que hacía que cualquier persona se sintiera en completa confianza, como si su presencia arropara todo el mundo. En determinado punto de su infancia, Alex descubrió que no se sentía atraído por las mujeres, sino que le gustaban los chicos. Luego de un tiempo estuvo seguro, era homosexual. La confianza que tenía Alex con su madre era demasiada, por lo que cuando empezó a intuirlo se lo expresó sin tapujos. Su madre comprendió bien la situación y lo que para muchas personas en el mundo puede resultar como un proceso traumático y muy doloroso, para Alex fue la cosa más natural del mundo. En el colegio tampoco tuvo que enfrentarse a ningún tipo de acoso por parte de sus compañeros, aunque esto, de hecho, no debería asombrarnos, sino que debería ser el orden natural de las cosas.
Nadie debería recibir malos tratos por el hecho de que su orientación sexual sea distinta. Como ya mencioné, Alex tenía muchísimos amigos. A través de sus redes sociales posteaba fotos en las que recibía múltiples comentarios y a todos ellos respondía con cariño y mucha gracia. Evidentemente, era un joven extrovertido a quien se le facilitaba muchísimo la interacción humana. Para el 2019 Alex tenía 15 años y como a muchos jóvenes de su edad, por aquella época el interés por las relaciones afectivas se hizo cada vez más grande. Él quería experimentar las mieles del amor. Sin embargo, Alex era un joven profundamente soñador, un romántico empedernido y en buena medida era bastante ingenuo. Aquella ingenuidad no hubiese sido un problema si se hubiese encontrado con otra persona igual de ingenua que él, pero en su camino se atravesó una persona que se aprovechó de su vulnerabilidad, pero también de su inocencia. Cuando Alex tenía 15 años, conoció a través de Facebook a un joven que en ese momento tenía 18 años. Su nombre es Matthew Mason. Al igual que Alex había asistido a la escuela secundaria el Holmes Chapel, sin embargo, ya se había graduado de ella y para aquel momento estudiaba ingeniería agrícola en una universidad. La interacción entre ellos empezó de manera totalmente casual. Un día Alex encontró el perfil de Matthew y puesto que lo conocía, decidió enviarle una solicitud de amistad vía Facebook. Esta fue aceptada por el otro joven y al poco tiempo ambos empezaron a intercambiar mensajes. Al principio estos mensajes eran muy comunes. Los chicos se preguntaban cómo les había ido aquel día, qué hacían en determinado momento del día, qué les gustaba hacer. Cosas, digamos, bastante habituales en cualquier conversación. Esta tímida conversación con el correr de las semanas fue evolucionando. Los jóvenes empezaron a adentrarse más en la vida del otro. Fue así como Alex se enteró de que su amigo era hijo de un granjero bastante adinerado, que vivía en Cheshire, que estudiaba ingeniería agrícola y que sus padres eran profundamente creyentes y practicantes de la religión cristiana. Alex también le contó al joven algunos detalles de su vida. Le habló de la excelente relación que tenía con su madre, de los amigos que tenía en el colegio y de otras cosas un poco más privadas. Una vez se rompió esta primera barrera y ambos sintieron mayor confianza el uno por el otro, los mensajes empezaron a volverse bastante más íntimos, en el sentido de que cada uno de ellos exponía sus vulnerabilidades o aspectos de la vida que los hacían sentir más expuestos. La confianza entre ambos fue creciendo, pero la naturaleza empezó a modificarse. Lo que ellos tenían no era una simple relación de amigos, era algo más cercano. En algún punto de sus conversaciones, Alex debió exponer su orientación sexual. Al parecer, Matthew nunca lo hizo, pero de una u otra forma quedaba claro que se sentía interesado por él. En una oportunidad, Matthew publicó una foto y Alex le respondió que se veía bastante en forma. El joven de 18 años aprovechó la oportunidad para invitar a Alex a seguir la conversación a través de Snapchat. Esta es una red social en la que la comunicación se hace principalmente a través de fotografías o videos de corta duración y que es muy popular en los Estados Unidos también. En aquella oportunidad, Matthew le envió a su compañero fotos bastante subidas de tono y durante un rato bastante prolongado estuvieron intercambiando mensajes. Aunque los mensajes no se dieron a conocer al público, se ha dejado en claro que estos eran probablemente bastante explícitos. Vale la pena recordar que para ese momento Matthew ya era mayor de edad, mientras que Alex seguía siendo un adolescente, por lo que este tipo de práctica no es del todo legal.
A pesar de ello, Alex jamás se sintió preocupado. Para él todo era una especie de idilio, pues sentía que el romance con él que tanto había soñado por fin estaba comenzando. De ahí en adelante, las imágenes con contenido explícito enviadas por Matthew se hicieron cada vez más frecuentes. Durante este tiempo, el ánimo de Alex cambió drásticamente. Todos sus amigos notaron que siempre andaba de un humor excelente, se sentía mucho más seguro de sí mismo y parecía incluso como si de él irradiara una aura de felicidad contagiosa, pues todo el mundo se alegraba de verlo tan exultante. Para ese momento, Alex y Matthew habían logrado entablar una especie de romance a través de redes sociales. Eran una pareja virtual, aunque en realidad vivían bastante cerca. Ambos añoraban la cercanía, pero esto no era tan fácil. A pesar de que Alex se llevaba muy bien con sus padres, ambos lo cuidaban bastante y no eran tan permisivos con él en todos los aspectos. Una noche, Matthew condujo en su auto hasta la casa de Alex y lo esperó afuera. Sin embargo, el adolescente no pudo salir porque sus padres, como les explicaba anteriormente, no se lo permitían frecuentemente, por lo menos. Aquí se empieza a notar que a pesar de que la edad entre uno y otro no era muy amplia, sus límites eran bastante distintos. Matthew podía hacer lo que quisiera. Alex todavía dependía completamente de la aprobación de sus padres para hacer cualquier tipo de actividad. En realidad, él todavía era, digamos que en ese aspecto, bastante más niño. A pesar de notar esto, a Matthew no le importó demasiado, pues siguió interactuando de manera habitual con Alex. Se notaba que quería entablar una relación afectiva con él. Había muchísimas señales a través de las cuales lo expresaba, o eso era lo que creía Alex, pues tal vez su único interés era de un orden íntimo, probablemente que por su crianza siempre había reprimido, y veía en el chico la forma de satisfacer sus deseos ocultos. Como era de esperarse, a Alex esta no era una posibilidad que le pasara por la cabeza, o por lo menos no en este momento. Durante todo el tiempo que Alex había interactuado con Matthew, solo lo había hecho a través de Facebook y Snapchat. Un día, el jovencito sintió curiosidad por ver cómo su pareja se mostraba ante el mundo y decidió buscarlo en Instagram. Sin mayor esfuerzo lo encontró, pero este hallazgo supuso una hecatombe para él. Todas las ilusiones que empezaron a realizarse de un momento a otro comenzaron a derrumbarse de a pedazos. En su perfil, Matthew tenía fotos con una joven quien evidentemente era su pareja sentimental. Por lo que pudo averiguar, llevaban más de 2 años juntos. Esto supuso para él un profundo dolor. Sin embargo, decidió que no debía quedarse de brazos cruzados. Alex le escribió un mensaje a la pareja de Matthew en el que le preguntó si ella y él eran pareja. La chica se lo confirmó con un tosco sí. Tras esto, el jovencito se sinceró y le dijo: pensé que debería informarte que las últimas 2 o 3 semanas Matt ha estado tratando de enviarme mensajes, vino a mi casa en su auto para reunirse conmigo la semana pasada, pero le dije que mi papá no me dejaría salir, así que no lo conocí. Después de esto, Alex le dijo a la chica, cuyo nombre es Caitlin, que Matthew jamás le había hablado de su existencia y que era evidente que ellos dos querían entablar una relación. Después de esto, Alex también le envió un mensaje a Matthew en el que le pedía explicaciones y en el que le exigía que le contara la verdad a su pareja, porque lo que había hecho le parecía bastante malo. Matthew se negó a hacerlo e incluso le dijo a Alex que lo de ellos no era más que una simple amistad. Más molesto por esto, Alex volvió a escribirle a Caitlin, quien tampoco le creía toda su historia. Para que le creyera, a Alex le envió a la joven las fotos y videos íntimos que Matthew le había enviado previamente. A su vez le dijo al joven de 18 años que si no decía la verdad,
iba a publicar sus fotos y videos explícitos en redes sociales. Cuando Alex le dijo esto, Matthew le pidió que por favor no lo hiciera. Le dijo que hablaría con su pareja y arreglaría absolutamente todo. No obstante, su relación con Caitlyn terminó cuando ella se enteró de todo este acontecimiento. Después de este hallazgo que tuvo lugar el 2 de noviembre del año 2019, Matthew le envió dinero a Alex para que no dijera nada sobre lo que estaba sucediendo y tampoco fuera a publicar pues las imágenes y los videos. El chico al parecer solo compartió la historia con un par de sus amigos, probablemente los más cercanos. A pesar de aquel conflicto, la relación entre Alex y Matthew no terminó ahí. En las siguientes semanas, Matthew siguió enviándole dinero a Alex. En total, las transacciones sumaron 1.270 libras, una suma bastante elevada. Sin embargo, según se ha podido saber, el objetivo de estas transacciones no era comprar el silencio del chico, sino que tenían como fin una especie de intercambios íntimos que se materializaron el 9 de noviembre cuando ambos jóvenes se encontraron y efectivamente tuvieron relaciones íntimas. Aunque a Alex todo esto le parecía algo cotidiano y hasta cierto punto normal, sus amigos trataban de alertarlo y de hacerlo caer en cuenta de que todo aquello era bastante peligroso y probablemente no era tan común como él pensaba que era. Sin embargo, el adolescente no prestó demasiada atención a las advertencias de sus amigos y siguió recibiendo dinero de Matthew y encontrándose con él de vez en cuando. Mientras Alex vivía una especie de idilio extraño, Matthew se sentía confundido y toda la violencia que bullía en su interior le pedía a gritos que le permitiera salir. Para finales de noviembre, las búsquedas de Matthew en internet se volvieron bastante perturbadoras. Buscaba cómo ocultar un cuerpo, cómo se podía cometer un crimen perfecto o incluso cómo se podía matar a alguien y que pareciera un simple accidente. Todas estas búsquedas anunciaban una tragedia. El 12 de diciembre, Alex salió de su casa cerca de las 5:24 p.m. luego de que Matthew Mason le enviara un mensaje a través de Snapchat. A pocas calles, el joven de 18 años lo esperaba en su vehículo. Alex se subió sin mayor preocupación e incluso compartió una foto con sus amigos a través de Snapchat en la que se le veía incluso sonriente, se le veía bastante tranquilo. Él no sospechaba en absoluto cuáles eran las intenciones de Matthew. El joven encendió el auto y condujo hasta una remota zona boscosa ubicada en Ashley. Probablemente, Alex no sintió preocupación por ello. Por su mente debieron pasar diferentes escenarios. Debió creer que aquel sitio alejado sería tal vez el lugar perfecto para poder tener relaciones íntimas sin que nadie lo notara, pero los planes del otro joven eran mucho más macabros. Una vez estacionó el vehículo, se abalanzó contra Alex y lo redujo rápidamente. Después de esto bajó al joven y con una llave inglesa empezó a golpearlo en la cabeza una y otra vez. Su rostro quedó casi irreconocible y tras 15 contundentes golpes, el adolescente perdió finalmente la vida. Matthew se cercioró de que el cuerpo estuviera sin vida y allí lo dejó abandonado. Condujo hasta The Red Lion en Pickmere y al pub de Golden Pheasant en Plum. Allí se tomó un par de copas con sus amigos, trató de olvidar de pronto lo que había hecho y durante la noche regresó a su casa. Sin embargo, producto de la ausencia de Alex que se prolongaba más y más, padres y amigos intentaron comunicarse con él. El joven entró en pánico y volvió a la zona en la que había abandonado el cuerpo
aunque probablemente su primera intención era ocultar mejor el cuerpo. Luego tuvo que desistir. Más tarde intentó subirlo a su auto, pero tampoco lo logró, de modo que en su intento por desaparecer el cuerpo, lo dejó en un área más concurrida y luego sencillamente desapareció. Durante su última aventura, un lugareño vio el vehículo y le tomó una foto, pues consideró que su comportamiento era bastante extraño. A esas alturas, la familia de Alex ya había puesto una denuncia ante las autoridades y había demostrado que existían pruebas sólidas que relacionaban a Matthew Mason con la desaparición del chico. Las autoridades se pusieron tras la pista del fugitivo, pues no estaba en su casa. A la mañana siguiente, es decir, el 13 de diciembre de 2019, un recolector de basuras encontró el cuerpo sin vida de Alex. El hallazgo fue reportado a las autoridades. Allí el hombre que la noche pasada había tomado la foto del vehículo de Matthew la compartió con los oficiales. Entonces, se trataba de un Renault Clio de color negro. De inmediato todos los oficiales de la región se dieron a la tarea de ubicar al propietario de aquel vehículo Renault Clio. Poco antes del mediodía, el vehículo fue efectivamente detenido por un retén policial en la carretera A41. El individuo conducía hasta Telford. En el momento de su captura, Mason tenía sangre seca en sus manos y también en su ropa. En el maletero también se encontraron manchas hemáticas y la llave inglesa con la que atacó a Alex. Además de eso, se encontró un saco que pertenecía a la víctima. Las pruebas eran incontrovertibles. Tras esto, el joven fue capturado. 2 años después se llevó a cabo su juicio y fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 26 años de prisión antes de poder optar por la libertad condicional. Durante el juicio, la defensa de Mason intentó argumentar que había actuado en defensa propia. Sin embargo, todos los detalles que he contado se fueron revelando, de modo que no quedó duda de que Mason había planeado el crimen, probablemente por miedo a que el chico pudiera exponer su orientación sexual. La familia y los amigos de Alex quedaron devastados ante este fatal suceso. A día de hoy siguen sin entender cómo aquella historia que de alguna forma había empezado como un inocente amor terminó en un macabro crimen. Y por último, me gustaría extender unos comentarios sobre esto. La historia de Alex no es solo la de un adolescente asesinado por alguien que no supo enfrentarse a su identidad, sino la de una sociedad entera que aún no sabe qué hacer con la diferencia, con la verdad, con el amor que nos incomoda, incluso cuando es una expresión de amor. Es que resulta increíble que hayan personas que todavía no acepten la diferencia en las orientaciones íntimas. Matthew Mason no solo mató por miedo a ser descubierto, sino por odio a lo que veía en el otro y que no podía aceptar en sí mismo. Y en ese acto de furia irracional, la juventud, la inocencia y la esperanza fueron silenciadas con una violencia de carácter espantoso. El crimen de Alex entonces nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Cuántos jóvenes como él son callados, ridiculizados, marginados, empujados al abismo por una cultura que aún premia la hipocresía y castiga a la honestidad emocional? Quizás el infierno no está bajo la tierra, sino en las relaciones rotas, en la incapacidad de amar con libertad, en el miedo que transforma al otro en enemigo. Hoy el nombre de Alex Roda es más que un expediente judicial. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos cuánto vale una vida, cuando la verdad se vuelve inaceptable. Y si no hacemos nada, el silencio terminará por enterrar a más de uno, con la tierra húmeda y fría, como aquella noche sucedió en Cheshire. La reflexión final es tuya, mi querida leyenda. Si te gustó esta investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias y la segunda es con el link de Super PayPal que tienes aquí en la descripción del video. Sabes que si lo haces recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte. Para un próximo video recuerda seguirme en mis redes sociales. Si quieres saber de mi vida personal, hazlo en Instagram, Test Misterios. Si quieres ver True Crime en Instagram,
Sigue mi otra cuenta, soy Tess Misterios, o mi TikTok Tess Misterios, o mi página de Facebook Tess Misterios, donde verás más contenido de True Crime. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.